El dinero. Pensamientos para los mayordomos de Dios. Andrew Murray. Contenido. Capítulo 1. La opinión de Cristo sobre el dinero 1. Dar dinero es una auténtica prueba de carácter 2. 2. Dar dinero es un gran medio de gracia 3. Dar dinero es un poder maravilloso para Dios 4. Dar dinero es una ayuda continua en la escalera al cielo. Capítulo 2. El Espíritu Santo y el dinero. Capítulo 3. La gracia de Dios y el dinero 1. La gracia de Dios siempre nos enseña a dar 2. La gracia de Dios enseña a dar con generosidad 3. La gracia de Dios enseña a dar con alegría 4. La gracia de Dios hace que nuestra ofrenda forme parte de nuestra entrega al Señor 5. La gracia de Dios hace que nuestra ofrenda forme parte de una vida a semejanza de la de Cristo 6. La gracia de Dios pone en nosotros no solo el querer, sino el hacer 7. La gracia de Dios hace que la ofrenda resulte aceptable de acuerdo con lo que una persona tiene 8. La gracia de Dios a través de la ofrenda obra la verdadera unidad e igualdad de todos los santos. Capítulo 4. La pobreza de Cristo, la pobreza de los discípulos de Cristo, la pobreza de Cristo en su iglesia, la pobreza de Cristo en nuestros días, la pobreza de Cristo y las riquezas que trae la pobreza de Cristo y nuestro deber. Capítulo 1. La opinión de Cristo sobre el dinero. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12:41. En nuestra religión y nuestro estudio bíblico lo más importante es descubrir cuál es la mente de Cristo, pensar como Él pensó y sentir lo mismo que Él sintió. No hay pregunta que nos preocupe, ni un solo asunto que se nos plantee, para los que no encontremos en las palabras de Cristo algo que nos sirva de orientación y ayuda. Hoy queremos saber cuál es la mente de Cristo sobre el dinero. Queremos saber exactamente qué pensó y luego pensar y actuar como Él lo haría. No es algo sencillo. Estamos tan influenciados por el mundo que nos rodea, que el temor de convertirnos en poco prácticos si pensáramos y actuáramos igual que Cristo, fácilmente se apodera de nosotros. No tengamos miedo, si realmente deseamos averiguar cuál es su pensamiento, Él nos guiará a lo que quiere que pensemos y hagamos. Solamente debemos ser honestos en nuestro modo de pensar. Quiero que Cristo me enseñe cómo poseer y cómo utilizar mi dinero. Mírale por un momento sentado frente al arca de la ofrenda, observando a la gente que deposita sus ofrendas. Cuando pensamos sobre el dinero en la iglesia y el cuidado de la colecta, a menudo lo relacionamos con Judas, con algún diácono experimentado o con el tesorero o recaudador de alguna sociedad. Pero fijémonos aquí, Jesús está sentado y observa la ofrenda. Y al hacerlo pondera cada ofrenda en el saldo de Dios y le asigna su valor. En el cielo sigue haciéndolo. Cualquiera que sea la ofrenda para una parte de la obra de Dios, grande o pequeña, Él se da cuenta de ella y le asigna su valor según la bendición que traerá, si es el caso, en el tiempo o en la eternidad. Y está dispuesto, incluso aquí en la tierra en el corazón que espera, a hacernos saber lo que piensa de nuestra aportación. Dar dinero es una parte de nuestra vida religiosa, es observado por Cristo y debe estar regulado por su palabra. Tratemos de descubrir lo que las Escrituras nos enseñan. 1. Dar dinero es una auténtica prueba de carácter. En el mundo el dinero es la medida del valor. Resulta difícil expresar todo lo que el dinero significa. Es el símbolo del trabajo, la empresa y la inteligencia. A menudo es el símbolo de la bendición de Dios sobre el esfuerzo diligente. Es el equivalente de todo lo que puede obtener del servicio de la mente o el cuerpo, de la propiedad, comodidad o lujo, de la influencia y el poder. No es de extrañar que el mundo lo ame, lo busque por encima de todo y frecuentemente lo adore. No es raro que sea la medida del valor no solo para las cosas materiales, sino para el propio hombre, y que con demasiada frecuencia un hombre sea valorado según su dinero. Sin embargo, no solo es así en el reino de este mundo, sino también en el reino de los cielos, que un hombre es juzgado por su dinero, y sin embargo basándose en un principio distinto. El mundo pregunta: ¿qué posee un hombre?
Cristo pregunta cómo utiliza lo que tiene. El mundo piensa más en conseguir dinero, Cristo por su parte en dar dinero. Y cuando una persona da, el mundo sigue preguntando ¿qué da? Mientras Cristo pregunta ¿cómo da? El mundo mira el dinero y su cantidad, Cristo mira al hombre y su motivación. Vemos esto en la historia de la viuda pobre. Muchos ricos echaban mucho, pero era de lo que les sobraba. No había auténtico sacrificio en su acción, su vida era tan completa y cómoda como siempre, ya que no les costaba nada. No había en ello ningún amor o devoción especiales a Dios, formaba parte de una religión fácil y tradicional. La viuda echó un cuadrante. De su necesidad echó todo lo que tenía, incluso todo su sustento. Se lo dio todo a Dios sin reservas, sin quedarse nada, lo dio todo. Qué distinta es nuestra medida y la de Cristo. Nosotros preguntamos cuánto da un hombre. Cristo pregunta cuánto se queda. Nosotros miramos la ofrenda. Cristo pregunta si la ofrenda fue un sacrificio. La viuda no se quedó nada, lo dio todo, la ofrenda ganó su corazón y aprobación porque fue hecha en el espíritu de su propio autosacrificio que, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Ellos de su abundancia echaron mucho, ella de su necesidad, todo cuanto tenía. Pero si nuestro Señor quisiera que hiciéramos como ella, ¿por qué no dejó un mandato claro al respecto? ¿Cuánto nos alegraríamos entonces de hacerlo? Ah, ahí lo tienes. Tú quieres un mandamiento que te haga hacerlo, eso simplemente sería el espíritu del mundo en la Iglesia observando que lo damos todo. Y eso es justamente lo que Cristo no desea y no admite. Él quiere el amor generoso que lo hace espontáneamente. Quiere que toda ofrenda sea una ofrenda cálida y brillante, llena de amor, una auténtica ofrenda de buena voluntad. Si quieres la aprobación del Maestro, tal como la obtuvo la viuda pobre, recuerda una cosa, debes ponerlo todo a sus pies, mantenerlo todo a su disposición. Y eso fruto de la expresión espontánea de un amor que, como María, no puede evitar dar, simplemente porque ama. ¿Qué prueba de carácter es el dinero que doy? Señor Jesús, dame, te ruego, la gracia de amarte intensamente, de modo que sepa cómo dar. 2. Dar dinero es un gran medio de gracia. Cristo llamó a sus discípulos para que vinieran y escucharan mientras hablaba con ellos acerca de la ofrenda que vio allí. Fue para guiar su modo de dar y el nuestro. Nuestra ofrenda, si escuchamos a Cristo con el deseo real de aprender, tendrá más influencia sobre nuestro crecimiento en la gracia del que podamos pensar. El espíritu del mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El dinero es el gran medio que tiene el mundo para satisfacer sus deseos. Cristo ha dicho de su pueblo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Deben mostrar en su disposición del dinero que actúan basándose en un principio no mundano, que el espíritu del cielo les enseña cómo usarlo. ¿Y qué sugiere ese espíritu? Úsalo con fines espirituales, para aquello que durará para la eternidad, para lo que es agradable a Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una de las maneras de manifestar y mantener la crucifixión de la carne es nunca usar el dinero para satisfacerla. Y el modo de conquistar cualquier tentación de hacerlo es tener el corazón lleno con grandes pensamientos del poder espiritual del dinero. Ojalá aprendiéramos a mantener la carne crucificada, negándonos a gastar un solo centavo en su satisfacción. Por mucho que el dinero gastado en uno mismo pueda nutrir y fortalecer nuestra propia comodidad, el dinero sacrificado a Dios puede ayudar al alma en la victoria que vence al mundo y la carne. Toda nuestra vida de fe puede verse fortalecida por la manera en que manejamos el dinero. Muchos hombres deben ocuparse permanentemente en ganar dinero, por naturaleza el corazón es arrastrado y atado a lo terrenal a la hora de tratar con aquello que es la vida misma del mundo. Es la fe la que puede otorgar una victoria perenne sobre esta tentación. Cada pensamiento sobre el peligro del dinero, cada esfuerzo por resistirlo, cada ofrenda amorosa a Dios, es una ayuda a nuestra vida de fe. Vemos las cosas a la luz misma de Dios. Las juzgamos desde el punto de vista de la eternidad, y el dinero que pasa por nuestras manos y es dedicado a Dios puede ser una educación diaria en la fe y la mentalidad celestial. Muy especialmente que nuestro dinero fortalezca nuestra vida de amor.
Toda gracia necesita ejercitarse para poder crecer, y esto es cierto, de modo muy especial, en el caso del amor. Y por si no lo supiéramos, el dinero podría desarrollar y fortalecer nuestro amor, ya que nos llamó a considerar cuidadosa y compasivamente las necesidades de aquellos que nos rodean. Cada petición de dinero y cada respuesta a la misma podrían despertar un nuevo amor y ayudar a una rendición más completa a sus benditas afirmaciones. Créelo. Dar dinero puede ser uno de los mejores medios de gracia, una comunión continua con Dios en la renovación de la entrega de todo tu ser a Él y la prueba de la decisión firme de tu corazón de andar delante de Él con abnegación, fe y amor. 3. Dar dinero es un poder maravilloso para Dios. ¿Qué religión tan maravillosa es el cristianismo? Toma el dinero, la personificación misma del poder del sentido de este mundo, con su propio interés, su codicia y su orgullo, y lo transforma en un instrumento para el servicio y la gloria de Dios. Piensa en los pobres. Cuánta ayuda y felicidad trae a decenas de miles de personas indefensas el regalo oportuno de un poco de dinero de la mano del amor. Dios ha permitido la diferencia entre ricos y pobres con este mismo propósito, que al igual que en el intercambio de la compra y la venta se mantenga la dependencia mutua entre los hombres, por lo que en la entrega y recepción de la caridad debería haber un amplio margen para la bienaventuranza de hacer y recibir el bien. Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Qué privilegio y bendición divinos tener el poder de aliviar a los necesitados y alegrar el corazón de los pobres con oro o plata. ¡Qué bendición! De religión la que hace del dinero que entregamos una fuente de mayor gozo que aquello que gastamos en nosotros mismos. Esto último se gasta principalmente en lo temporal y carnal. Lo que se gasta en la obra del amor tiene un valor eterno y acarrea una doble felicidad, para nosotros y también para los demás. Piensa en la Iglesia y en su obra en este mundo, en las misiones nacionales y extranjeras y en las miles de agencias para ganar a los hombres del pecado y llevarlos a Dios y la santidad. Es cierto que la moneda de este mundo, al ser arrojada en el arca de las ofrendas de Dios con el espíritu correcto, puede recibir el sello de la divisa del cielo y ser aceptada a cambio de bendiciones celestiales. Sí, lo es. Los dones de la fe y el amor no solo van a la tesorería de la Iglesia, sino a la propia tesorería de Dios, y son pagados nuevamente en forma de bienes celestiales. Y no según el estándar terrenal de valor, donde la pregunta siempre es ¿cuánto?, sino según el estándar celestial, donde los juicios de los hombres sobre mucho y poco, grande y pequeño, son desconocidos. Cristo ha inmortalizado el cuadrante de una viuda pobre. Su aprobación brilla a través de los tiempos con más fulgor que el oro más brillante. La lección que ha enseñado ha sido de bendición para decenas de miles. Te dice que tu cuadrante sí es todo cuanto tienes, que tu ofrenda sí se ofrece con honestidad como todo lo que deberías darle al Señor en ese momento cuenta con su aprobación, su sello, su bendición eterna. Si dedicáramos tan solo algo más de tiempo a pensar cuidadosamente para que el Espíritu Santo nos mostrara a nuestro Señor Jesucristo a cargo de la casa de la moneda celestial, sellando cada verdadera ofrenda y luego usándola para el reino, sin duda nuestro dinero comenzaría a brillar con un nuevo lustre. Y deberíamos comenzar a decir, cuanto menos puedo gastar en mí mismo y más en mi Señor, más rico soy. Y veremos que al igual que la viuda fue más rica con su ofrenda y su gracia que los muchos ricos, así también es más rico el que de verdad da todo lo que puede. 4. Dar dinero es una ayuda continua en la escalera al cielo. Sabemos con cuánta frecuencia nuestro Señor Jesús habló de esto en sus parábolas. En la del mayordomo injusto dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. En la parábola de los talentos dice, debías haber dado mi dinero. El hombre que no utilizó su talento lo perdió todo. En la parábola de las ovejas y los cabritos, son los que se preocuparon de los necesitados y los miserables en su nombre los que escucharán las palabras, venid, benditos de mi Padre. No podemos comprar el cielo, ni con dinero ni con obras. Pero a la hora de dar dinero se cultivan y prueban nuestra mentalidad celestial y amor a Cristo, el amor a los hombres y la devoción a la obra de Dios. Ese venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, tomará en consideración el dinero que se ha gastado realmente en Cristo y su obra. Nuestras ofrendas deben prepararnos para el cielo. Oh, cuántas personas hay que si el cielo y la santidad se pudieran comprar por 1000 libras, las darían. Ningún dinero puede comprarlos.
Pero si tan solo supieran que el dinero puede ayudar maravillosamente en el camino de la santidad y el cielo. El dinero entregado con un espíritu de abnegación, amor y fe en aquel que lo ha pagado todo, acarrea una recompensa rica y eterna. Día a día, dale a Dios en la medida que Él te bendice y pide de ti. Eso contribuirá a traer el cielo más cerca de ti, te ayudará a ti a acercarte más al cielo. El Cristo que se sentó frente al arca de las ofrendas es mi Cristo. Él observa mis ofrendas. Acepta lo que se ofrece con un espíritu de devoción y amor sinceros. Enseña a sus discípulos a juzgar como Él juzga. Él me enseñará cómo dar, cuánto dar, con cuánto amor y cuánta sinceridad. El dinero, y esto es lo que quiero aprender de Él por encima de todo. ¿Qué es la causa de tanta tentación y pecado, de tristeza y pérdida eterna? Ese dinero, recibido, administrado y distribuido a los pies de Jesús, el Señor del Arca de las Ofrendas, se convierte en uno de los mejores canales de gracia de Dios para mí y para los demás. En esto también somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Que dio un cuadrante y lo dio todo. Señor, dale a tu Iglesia en su pobreza, deínas a todos el espíritu de la viuda pobre. Capítulo 2. El Espíritu Santo y el dinero. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés para morar en los hombres, asumió el mando y control de toda su vida. No debían ser o hacer nada que no estuviera bajo su inspiración y liderazgo. En todo debían moverse, vivir y tener su ser en el Espíritu, ser personas completamente espirituales. De ahí se derivaba como algo necesario que sus posesiones y propiedades, que su dinero y sus asignaciones también estaban sujetos a su gobierno, y que sus ingresos y gastos debían moverse por principios nuevos, desconocidos hasta entonces. En los capítulos iniciales de Hechos encontramos más de una prueba de la reclamación global del Espíritu Santo de guiar y juzgar la disposición del dinero. Si como cristiano quiero saber cómo dar, aquí puedo aprender cuál es la enseñanza del Espíritu Santo en relación con el lugar que debe ocupar el dinero en mi vida cristiana y en la de la Iglesia. Lo primero que nos encontramos es que el Espíritu Santo toma posesión del dinero. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2 y 44-45. Y de nuevo en Hechos 4 y 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Entonces Bernabé, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Sin ninguna orden o instrucción. En el gozo del Espíritu Santo, el gozo del amor que él había derramado en sus corazones, el gozo de los tesoros celestiales que ahora los enriquecían, se desprendieron espontáneamente de sus posesiones y las pusieron a disposición del Señor y de sus siervos. Habría sido extraño si hubiera sido de otro modo, y una pérdida terrible para la Iglesia. El dinero es el gran símbolo del poder de la felicidad de este mundo, uno de sus principales ídolos, que aparta a los hombres de Dios, una tentación incesante a la mundanalidad a la que el cristiano está expuesto diariamente. No habría sido una salvación completa si no brindara una liberación plena del poder del dinero. La historia de Pentecostés nos reafirma en que cuando el Espíritu Santo entra en el corazón en su plenitud, entonces las posesiones terrenales pierden su lugar en él y el dinero solamente se valora como un medio de probar nuestro amor y servir a nuestro Señor y a nuestros semejantes. El fuego del cielo que encuentra a un hombre sobre el altar y consume el sacrificio también encuentra su dinero y lo convierte todo en altar de oro santo para el Señor. Aquí aprendemos el verdadero secreto de la ofrenda cristiana, el secreto, de hecho, de toda la vida cristiana, el gozo del Espíritu Santo. Así pues, ¿cuántas de nuestras ofrendas han carecido de este elemento? El hábito, el ejemplo, los argumentos y motivos humanos, el sentido del deber o la sensación de necesidad a nuestro alrededor han tenido más que ver con nuestra caridad que el poder y el amor del Espíritu. No es que lo que acabamos de mencionar no sea necesario. El Espíritu Santo hace uso de todos estos elementos de nuestra naturaleza para estimularnos a dar. Existe una gran necesidad de inculcar principios y hábitos fijos en lo que respecta a dar. Pero lo que necesitamos comprender es que todo esto no es más que el lado humano, y no puede ser suficiente si queremos dar en tal medida y espíritu que cada ofrenda sea un sacrificio de olor fragante a Dios y una bendición para nuestras propias almas.
El secreto de la verdadera ofrenda es el gozo del Espíritu Santo. La queja de la Iglesia en cuanto a la terrible necesidad de más dinero para la obra de Dios, de la terrible desproporción entre lo que el pueblo de Dios gasta en sí mismo y lo que dedica a su Dios, es universal. El grito suplicante de muchos de los siervos de Dios que trabajan por los pobres y los perdidos, a menudo es doloroso. Tomemos en serio la lección solemne, es simplemente una prueba de la medida limitada en que se conoce el poder del Espíritu Santo entre los creyentes. Oremos con la más ferviente de las oraciones para que toda nuestra vida esté tan imbuida del gozo del Espíritu Santo, tan absolutamente rendida a Él y a su gobierno, que todo nuestro dar pueda ser un sacrificio espiritual por medio de Jesucristo. Nuestra segunda lección de Pentecostés sobre el dinero la encontramos en el capítulo 3:6. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí está, el Espíritu Santo prescinde del dinero. Nuestra primera lección fue, la Iglesia de Pentecostés necesita dinero para su trabajo, el Espíritu de Pentecostés proporciona dinero. El dinero puede ser, simultáneamente, una prueba cierta del poderoso obrar del Espíritu y un bendito medio para abrir el camino de una acción más completa por su parte. Pero existe un peligro que siempre acecha. Los hombres comienzan a pensar que el dinero es la mayor necesidad, que la abundancia del dinero que se recibe es una prueba de la presencia del Espíritu, que el dinero debe de ser fortaleza y bendición. Nuestra segunda lección disipa estas ilusiones y nos enseña cómo el poder del Espíritu se puede mostrar igualmente allí donde no hay dinero. El Espíritu Santo es el enorme poder de Dios, que ahora se aviene a usar el dinero de sus santos, demostrando una vez más lo divinamente independiente que es de Él. La Iglesia debe someterse para ser guiada a esta doble verdad, que el Espíritu Santo reclama todo su dinero y que las obras más poderosas del Espíritu Santo se pueden llevar a cabo sin él. La Iglesia nunca debe pedir dinero como si este fuera el secreto de su fuerza. Fijémonos en estos apóstoles, Pedro y Juan, sin un centavo en su pobreza terrenal, y precisamente en virtud de su pobreza, poderosos para dispensar bendiciones celestiales. Pobres y sin embargo enriqueciendo a muchos. ¿Dónde habían aprendido esto? Pedro dice: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso nos remite a la pobreza que Cristo les había ordenado, y de la cual les había dado un maravilloso ejemplo. Con su santa pobreza demostraría a los hombres lo que es una vida de perfecta confianza en el Padre, como la posesión de riquezas celestiales nos hace desprendernos de los bienes terrenales, como la pobreza terrenal encaja mejor con mantener y dispensar tesoros eternos. El círculo interno de sus discípulos encontró en el seguimiento de los pasos de su pobreza la comunión de su poder. El Espíritu Santo le enseñó al apóstol Pablo la misma lección. Para estar siempre en cosas externas, desprenderse totalmente incluso de las cosas legítimas de la tierra es una ayuda maravillosa, casi parece decir que indispensable, a la hora de dar testimonio de la absoluta realidad y suficiencia de las riquezas celestiales invisibles. Podemos estar seguros de que a medida que el Espíritu Santo comienza a obrar con poder en su Iglesia, nuevamente se verá su poderosa operación en la posesión de su pueblo. Algunos se harán nuevamente pobres con su ofrenda, en la fe viva del valor incomprensible de su herencia celestial y el gozo ferviente que el Espíritu les da en ella. Y algunos que son pobres y se encuentran en graves aprietos en su trabajo para Dios aprenderán a cultivar más plenamente la conciencia gozosa. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y algunos que no están llamados a darlo todo, aún así, darán con una generosidad desconocida, porque pueden comenzar a ver el privilegio de darlo todo, y anhelan acercarse lo más posible. Y tendremos una Iglesia que dé voluntaria y abundantemente, y que sin embargo no confíe en su dinero ni por un instante, sino que honre más a aquellos que tienen la gracia y la fuerza de ser seguidores de Jesucristo en su pobreza. Nuestra tercera lección es, el Espíritu Santo prueba el dinero. Todo el dinero que se entrega incluso en un momento en que el Espíritu Santo se mueve con fuerza, no se da bajo su inspiración. Pero todo se da bajo su santa supervisión, y de vez en cuando Él revelará a cada corazón que se somete sinceramente a Él lo que pueda faltar o estar mal. Escucha entonces Bernabé como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, pero cierto hombre llamado Ananías, vendió una heredad y sustrajo del precio y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
Ananías trajo su ofrenda y cayó muerto junto con su esposa. ¿Qué pudo haber convertido la ofrenda en un crimen así? Era un dador engañoso. Se quedó una parte del precio. Pretendió haberlo dado todo y no lo hizo. Dio a medias de mala gana, y sin embargo iba a recibir el crédito de haberlo dado todo. En la iglesia de Pentecostés el Espíritu Santo era el autor de la ofrenda, su pecado era contra el Espíritu Santo. No es de extrañar que se escriba 2 veces, y vino un gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que lo oyeron. Si es tan fácil pecar incluso dando, si el Espíritu Santo observa y juzga todas nuestras ofrendas, haremos bien en cuidarnos y temer. ¿Y cuál fue el pecado? Simplemente esto, no dio todo lo que había afirmado. Este pecado, no en su forma más grave, sino en su espíritu y más sutiles manifestaciones, es mucho más habitual de lo que pensamos. ¿Acaso no son muchos los que dicen que se lo han dado todo a Dios y, sin embargo, demuestran su falsedad en el modo de usar su dinero? ¿No son muchos los que afirman que su dinero le pertenece al Señor y que ellos lo mantienen como sus administradores, que disponen de él como él manda y que, pese a ello, la cantidad que gastan en la obra de Dios, en comparación con lo que gastan en sí mismos, y en lo que acumulan para el futuro, demuestran que la mayordomía no es más que otro nombre para hablar de propiedad? Sin ser exactamente culpables del pecado de Judas, Caifás o Pilato al crucificar a nuestro Señor, un creyente puede no obstante participar con ellos en el espíritu con que actúa. Aún así, podemos entristecer al Espíritu Santo, incluso mientras condenamos el pecado de Ananías, dando paso al espíritu con que él actuó y reteniéndole a Dios lo que hemos afirmado darle. Nada puede salvarnos de este peligro, salvo el santo temor de nosotros mismos, el mismísimo sometimiento, completo y honesto, de todas nuestras opiniones y argumentos acerca de cuánto podemos poseer y cuánto podemos dar, a la prueba y escrutinio del Espíritu Santo. Si nuestra ofrenda debe hacerse en el gozo del Espíritu Santo, entonces debe hacerse a plena luz. ¿Y qué fue lo que llevó a Ananías a este pecado? Muy probablemente él. Ejemplo de Bernabé, el deseo de no ser superado por otro. Ay, hasta donde llega a preguntarse lo que esperan de nosotros los hombres. El pensamiento del juicio de los hombres lo tenemos más presente que el juicio de Dios. Y nos olvidamos de que debemos rendirle cuentas de nuestras ofrendas a Dios, solo de lo que da el corazón, es el que da de todo corazón el que se encuentra con él. Cuanto ha hecho la Iglesia para fomentar el espíritu mundano que valora las ofrendas por lo que son a ojos de los hombres, olvidándose de lo que son para aquel que examina el corazón. Que el Espíritu Santo nos enseñe a convertir cada ofrenda en parte esencial de una vida de completa consagración a Dios. Esto no puede suceder hasta que seamos llenos del Espíritu, y esto puede ocurrir, ya que Dios nos llenará con su Espíritu. 4. Todavía hay una lección, no menos necesaria ni menos solemne, que la de Ananías, 8 y 19. El Espíritu Santo rechaza el dinero. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensando que el don de Dios se obtiene con dinero». El intento de obtener poder o influencia en la Iglesia de Dios mediante el dinero acarrea la perdición. Aquí, más que con Ananías, fue la simple ignorancia del carácter espiritual y ultramundano del reino de Cristo. Qué poco entendió Simón a los hombres con los que estaba tratando. Ellos necesitaban dinero, y bien podían usarlo. Tanto para ellos como para los demás. Pero el Espíritu Santo con los poderes y los tesoros del mundo invisible, se había apoderado de ellos y los había llenado de tal manera, que el dinero era como nada. Que perezca antes de tener algo que decir en la Iglesia de Dios. Que perezca antes que alentar, siquiera por un momento, a que alguien piense que un rico puede adquirir un lugar o un poder que le está vedado a un pobre. ¿Ha sido fiel la Iglesia a esta verdad en su solemne protesta contra las reivindicaciones de la riqueza? Desgraciadamente su historia nos da la respuesta. Ha habido casos nobles de verdadera sucesión apostólica en el mantenimiento de la superioridad del don de Dios ante cualquier consideración terrenal. Pero con demasiada frecuencia los ricos han tenido un honor y una influencia que les han sido otorgados, aparte de la gracia o la piedad, que sin duda ha entristecido al espíritu y dañado a la Iglesia. La aplicación personal vuelve a ser aquí lo más importante. Nuestra
naturaleza se ha visto tan sometida al poder del espíritu de este mundo. Nuestra mente carnal, con sus disposiciones, hábitos de pensamiento y sentimientos, es tan sutil en su influencia, que nada nos puede liberar del poderoso hechizo que el dinero ejerce salvo un goce pleno y duradero de la presencia y la obra del Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede hacer que estemos totalmente muertos a todas las formas de pensar mundanas. Y solamente puede otorgarlo cuando nos llena con la presencia y el poder mismos de la vida de Dios. Oremos para que podamos tener tanta fe en la gloria trascendente, en el reclamo absoluto y la suficiencia del Espíritu Santo como don de Dios a la Iglesia para ser su fuerza y riqueza, que el dinero pueda mantenerse siempre bajo los pies de Cristo y bajo los nuestros, teniendo como su único valor el de ser una vasija de barro para llevar adelante su ministerio celestial. Bendito Señor Jesús, enséñanos y guárdanos para que, al igual que Bernabé, pongamos nuestro dinero a tus pies y lo mantengamos todo a tu disposición. Enséñanos y guárdanos para que, como Pedro, podamos regocijarnos en la pobreza que nos enseña a demostrar nuestra confianza en el poder de tu Espíritu. Enséñanos y guárdanos, no sea que, al igual que Ananías, nuestra profesión de vivir completamente para ti se vea desmentida por lo que te damos a ti. Enséñanos y guárdanos, no sea que, como Simón, pensemos que los dones de Dios o el poder sobre los hombres se pueden obtener con dinero. Bendito Espíritu, llénanos de ti, ven y llena tu Iglesia con tu presencia viva, y todo nuestro dinero será solo para ti. Capítulo 3. La gracia de Dios y el dinero. 2 Corintios 8, 9. En este y los siguientes capítulos encontramos la enseñanza de Pablo sobre el tema de la ofrenda cristiana. En relación con una colecta que desea que los cristianos corintios hagan entre los gentiles para sus hermanos judíos, desvela el valor celestial de nuestros dones terrenales y desarrolla principios que deberían animarnos cuando ofrendamos nuestro dinero para el servicio a Dios. Lo hace especialmente cuando cita el ejemplo de los cristianos macedonios y su abundante liberalidad, y los convierte para siempre en testigos de lo que la gracia de Dios puede hacer al convertir la recolección de dinero en la ocasión para el mayor de los gozos, de la revelación de la verdadera semejanza a Cristo, y de abundante acción de gracias y gloria para Dios. Recopilemos algunas de las lecciones principales, ya que ellas pueden ayudarnos a encontrar el modo en que nuestro dinero puede convertirse cada vez más en un medio y una prueba del progreso de la vida celestial en nuestro interior. 1. La gracia de Dios siempre nos enseña a dar. 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En el transcurso de los 2 capítulos, la palabra gracia aparece 8 veces. Una vez es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Otra es: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Las otras 6 veces habla de la gracia especial de dar. Todos pensamos que sabemos lo que significa la palabra. No solo se usa de la disposición misericordiosa del corazón de Dios hacia nosotros, sino más bien de esa disposición misericordiosa que Dios otorga y que actúa en nosotros. La gracia es la fuerza, el poder, la energía de la vida cristiana, y es forjada en nosotros por el Espíritu Santo. Todos conocemos el mandamiento de estar firmes en la gracia, de crecer en la gracia, de buscar más gracia. Nos regocijamos en las palabras superabundante gracia, gracia que abunda. Sobremanera, gracia sumamente abundante. Oramos continuamente a Dios para que aumente y magnifique su gracia en nosotros. Conocemos la ley de la vida cristiana, que no se puede conocer de verdad ni aumentar ninguna gracia, salvo que la pongamos por obra. Aprendamos aquí que el uso de nuestro dinero para los demás es una de las formas en que la gracia puede expresarse y fortalecerse. El motivo es claro. La gracia en Dios es su compasión hacia los indignos. Su gracia es maravillosamente libre. Siempre está dando sin importar el mérito. Dios encuentra su vida y su deleite en dar. Y cuando su gracia entra en el corazón, no puede cambiar su naturaleza, ya sea en Dios o en el hombre, la gracia ama y se alegra de dar. Y la gracia le enseña al hombre a considerar esto como el valor principal de su dinero, el poder divino de hacer el bien, incluso a costa de enriquecer a otros empobreciéndonos nosotros mismos. 2. La gracia de Dios enseña a dar con generosidad. V2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Menudo ejemplo. Y qué prueba del poder de la gracia. Estos gentiles recién convertidos de Macedonia oyen acerca de la necesidad de sus hermanos judíos en Jerusalén, hombres desconocidos y despreciados, y de inmediato están dispuestos a compartir con ellos lo que tienen. Por su propia voluntad dan más allá de lo que pueden. Hasta tal punto que Pablo se niega a aceptar sus ofrendas, con mucha súplica le imploran y persuaden para que acepte ese donativo. Su profunda pobreza abundó en riquezas de su generosidad. Resulta notable cuánta más generosidad hay entre los pobres que entre los ricos. Es como si no se aferraran tan rápidamente a lo que tienen. Están dispuestos a desprenderse más fácilmente de todo, el engaño de las riquezas no los ha endurecido, han aprendido a confiar en Dios para el día de mañana. Su generosidad no es ciertamente lo que los hombres consideran como tal, sus ofrendas son pequeñas. Los hombres dicen que no les cuesta mucho darlo todo, están tan acostumbrados a tener poco. Y sin embargo el simple hecho de que lo den más fácilmente es lo que lo hace precioso para Dios, muestra la disposición infantil que aún no ha aprendido a acumular y a aferrarse. El camino de Dios hacia su reino de gracia en la tierra siempre es desde abajo hacia arriba. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo. Y aún así Él ha escogido a los pobres en este mundo, pues ellos dan de su profunda pobreza, para enseñarle a los ricos lo que es la generosidad. Han dado, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Si este espíritu impregnara nuestras iglesias y las personas con pocos recursos y las de grandes posesiones se unieran a los pobres en su nivel de donación, y si el ejemplo de los macedonios se convirtiera en la ley de la generosidad cristiana, ¿qué medios no se generarían para el servicio del reino? 3. La gracia de Dios enseña a dar con alegría. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. V2. En la vida cristiana, el gozo es el índice de salud y sinceridad. No es una experiencia para determinados momentos, es la prueba permanente de la presencia y el disfrute del amor del Salvador. Al igual que nuestros ejercicios espirituales, está destinado a impregnar nuestros deberes diarios y nuestros momentos de prueba, nadie os quitará vuestro gozo. Y así inspira nuestra ofrenda, haciendo que la entrega de nuestro dinero sea un sacrificio de gozo y acción de gracias. Y a medida que damos con alegría, eso mismo se convierte en una nueva fuente de alegría para nosotros como una participación en el gozo de aquel que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Oh, la dicha de dar. Desearía que los hombres creyeran en lo seguro que es este camino para alcanzar el gozo perpetuo, estar dando continuamente, así como Dios vive para dar. Del día en que Israel trajo sus ofrendas para el templo, se dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David. Ese es un gozo que podemos llevar con nosotros a lo largo de nuestra vida, día a día, dispensando sin cesar nuestras ofrendas monetarias, nuestras vidas o servicio por todas partes. Dios ha implantado el instinto de la felicidad en lo profundo de cada criatura, no puede evitar sentirse atraída por lo que da felicidad. Dejemos que nuestros corazones se llenen con la fe del gozo de dar, ese gozo que hará que para ricos y pobres nuestros llamamientos a dar estén entre nuestros privilegios más preciados, entonces se podrá decir de nosotros, la abundancia de su gozo, abundó en riquezas de su generosidad. 4. La gracia de Dios hace que nuestra ofrenda forme parte de nuestra entrega al Señor. Pablo dice sobre su ofrenda, V5, que no solo hicieron eso, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. En esta frase tenemos una de las más bellas expresiones de lo que se necesita para la salvación, y de en qué consiste la salvación plena. Un hombre que se ha entregado al Señor, eso abarca todo lo que nuestro Señor nos pide, todo lo demás lo hará Él. La expresión no se encuentra en ninguna otra parte en las Escrituras, se la debemos a este pasaje que trata la cuestión de la colecta. Nos dice que dar dinero no tendrá ningún valor, salvo que primero nos entreguemos a nosotros mismos, que toda ofrenda por nuestra parte no debe ser sino la renovación y realización de ese primer gran acto de autoentrega,
que cada nueva entrega de dinero puede ser una renovación de la bienaventuranza de la consagración completa. Solo este pensamiento puede elevar nuestra ofrenda por encima del nivel ordinario del deber cristiano, y hacer que verdaderamente sea la manifestación y el fortalecimiento de la gracia de Dios en nosotros. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sin embargo, gran parte de nuestras ofrendas, sea en la bandeja de la Iglesia, en la lista de suscripciones o en ocasiones especiales, las hacemos como algo rutinario, sin pensar siquiera en la relación directa que tiene con nuestro Señor. Una vida auténticamente consagrada es una vida vivida, momento a momento, en su amor. Es eso lo que nos llevará a hacer lo que parece tan difícil, dar siempre en el espíritu correcto y como un acto de adoración. Es esto lo que hará que la abundancia de su gozo abundó en riquezas de su generosidad. 5. La gracia de Dios hace que nuestra ofrenda forme parte de una vida a semejanza de la de Cristo. V9. Abundad también en esta gracia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Toda rama, hoja y flor del más imponente roble deriva su vida de la misma raíz fuerte que lleva el tallo. La vida en el más pequeño brote es la misma que en la rama más fuerte. Nosotros somos ramas en Cristo, la vid viviente, la misma vida que vivió y actuó en él. Qué importante es que conozcamos bien lo que es su vida, para que podamos rendirnos inteligente y voluntariamente a ella. Aquí se nos desvela una de sus más profundas raíces, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para enriquecernos y bendecirnos, se empobreció a sí mismo. Por eso le agradó tanto el cuadrante de la viuda, su regalo era de la misma medida que el suyo, echó todo lo que tenía. Esta es la vida y la gracia que busca obrar en nosotros, no hay otro molde en el que se pueda poner la vida de Cristo. Abundad también en esta gracia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Que poco sabían los cristianos macedonios que ellos, en su profunda pobreza, en la abundancia de su generosidad, al dar más allá de sus fuerzas, no hacían sino actuar conforme el Espíritu de gracia de Jesús que obraba en ellos. Que poco nos habríamos esperado que el simple donativo de esta gente pobre fuera a convertirse en el texto de una enseñanza tan elevada, santa y reflexiva. Cuánto necesitamos orar para que el Espíritu Santo domine de tal manera nuestras carteras y posesiones, que la gracia de nuestras ofrendas sea, en un grado verdaderamente reconocible, el reflejo de la entrega de nuestro Señor. Y cuánto necesitamos llevar nuestras ofrendas a la cruz y buscar la muerte de Cristo al mundo y sus posesiones como el poder para nosotros, de manera que hagamos ricos a otros a través de nuestra pobreza y que nuestra vida se parezca en algo a la de Pablo, pobre y sin embargo enriqueciendo a muchos. 6. La gracia de Dios pone en nosotros no solo el querer, sino el hacer. V10. Vosotros comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Todos sabemos que brecha tan grande existe a menudo en la vida cristiana entre el querer y el hacer. Esto también prevalece en el tema de la ofrenda. Son muchos los que anhelan que llegue un día en que estén mejor económicamente y puedan dar más, y mientras lo desean, la imaginaria voluntad de dar más los engaña y sustituye a la generosidad actual. Muchos tienen los medios y pretenden hacer algo generoso, y sin embargo dudan, y esa gran donación durante su vida, o la herencia en el testamento, nunca se llevan a la práctica. ¿Cuántos se consideran a sí mismos realmente generosos por lo que quieren hacer, mientras lo que hacen, incluso dentro de sus actuales posibilidades, no es lo que a Dios le agradaría ver? Este mensaje es para todos. Nosotros, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Cuidémonos, en cualquier ámbito, de obstaculizarlo mediante la incredulidad o la desobediencia, y de quedarnos en el querer y no llegar nunca al hacer. La vida cristiana requiere ejercicio, es por la práctica que la santidad crece. Si en algo descubrimos que nuestra entrega no ha estado a la altura de este modelo bíblico, que no ha sido tan generosa y gozosa,
que no ha estado en perfecta consonancia con el espíritu de nuestro absoluto sometimiento al Señor, o con que Él se hizo pobre por nosotros, actuemos de inmediato y además de estar prontos a querer, estémoslo también en llevar a cabo el hacerlo. 7. La gracia de Dios hace que la ofrenda resulte aceptable de acuerdo con lo que una persona tiene. V12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El Dios que ve el corazón, juzga cada ofrenda según la capacidad de dar. Y su bendito Espíritu le da al corazón recto la bendita conciencia de que la ofrenda realizada en la tierra ha recibido la aprobación y aceptación en el cielo. Dios se ha cuidado en su palabra de enseñarnos esto de todas las maneras posibles. Todos los juicios del mundo sobre el valor de las ofrendas se invierten en el cielo. El amor que da de manera generosa, según lo que tiene, recibe el amor del Padre desde arriba. Procuremos redimir nuestra ofrenda de todo lo que es corriente y pequeño asiéndonos a la bendita seguridad de que es aceptable. Rechacemos dar lo que parece satisfacernos, detengámonos y regocijémonos en el llamamiento de Dios a dar, y en su Espíritu que nos enseña cuánto y cómo dar, y sentiremos el más profundo de los gozos, el sello del Espíritu de que el Padre está complacido. 8. La gracia de Dios a través de la ofrenda obra la verdadera unidad e igualdad de todos los santos. V13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Otro rayo de luz celestial en este llamamiento a realizar una colecta. El dinero se convertirá en el vínculo de unión que convierte a los cristianos de Jerusalén y de Corinto en uno. Son uno tanto como Israel era un solo pueblo. Al igual que en la recolección del maná, cuando los débiles y los fuertes debían traerlo todo a un único almacén, para que todos pudieran compartir por igual, así ocurre también en el cuerpo de Cristo. Dios permite la riqueza y la pobreza. Dios confiere sus dones de un modo aparentemente desigual para que nuestro amor pueda tener el elevado privilegio de restaurar la igualdad. La necesidad de algunos nos llama al amor y la ayuda, y la bendición de dar a los demás. Y en otro momento o en ámbitos distintos, los mismos que necesitaban ayuda pueden, a su vez, de su abundancia, bendecir a quienes les ayudaron. Todo ha sido ordenado de tal manera que el amor tenga espacio para actuar, y que haya oportunidades de cultivar y mostrar un espíritu como el de Cristo. Qué llamamiento y qué campo tan grande en las necesidades del mundo para que todo el pueblo de Dios demuestre que el plan de Dios es también el suyo, para que haya igualdad, y que el espíritu de satisfacción egoísta con mi posición de mayor privilegio ha sido desterrado por la cruz. Cuánta necesidad hay en la filantropía y en las misiones, de que todos los santos hagan todo lo posible conforme a sus posibilidades, sí, y más allá de sus fuerzas. A la vista del mundo pagano, oh menudo llamamiento. Que haya igualdad y que compartamos también con ellos lo que Dios nos da. Qué nuevo, impensable y eterno valor cobra el dinero cuando pensamos en él como uno de los poderes para darle a quienes perecen de la abundancia que tenemos en Cristo. No queda espacio para ampliar las otras lecciones que hay en el capítulo 9. Permítanme simplemente mencionarlas. V6. Que la ofrenda sea abundante y traiga una recompensa abundante. V7. Que la ofrenda no se haga a regañadientes o por obligación, que el dador alegre reciba el amor de Dios. V8. Que la ofrenda se haga con confianza, Dios hará que abunde toda gracia. V noviembre de 2013. Su ofrenda trae gloria a Dios mediante la acción de gracias de aquellos a los que bendice. V15. Su ofrenda recuerda a la ofrenda de Dios e invita a dar las gracias por su don inefable. Qué mundo de pensamientos santos y luz celestial se abrió con las ofrendas de los conversos macedonios y corintios. ¿Acaso no revisaremos nuestras ofrendas bajo el poder de ese pensamiento y esa luz y cuidaremos de que estén en plena consonancia con el patrón divino que observamos en estos capítulos? No comenzaremos de inmediato y le rendiremos a Él, que se hizo pobre por amor a nosotros, todo lo que el interés propio y la autocomplacencia han reclamado y retenido para sí hasta ahora. Y no le imploraremos que muestre en nosotros, por su espíritu, que el auténtico valor y bendición del dinero es gastarlo para nuestro Señor, para bendecir a nuestros semejantes, usarlo como un instrumento y un ejercicio de la gracia, y así convertirlo incluso en el tesoro que dura para la eternidad. Capítulo 4.
la pobreza de Cristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Ioar 8, 9. Con su pobreza, ¿qué significa eso? Que se despojó a sí mismo de todas las posesiones celestiales y terrenales para que las riquezas de la tierra y el cielo pudieran ser nuestras. Que tomó nuestro lugar hasta el punto de que recorrió por nosotros la senda de la pobreza terrenal para que nosotros, cómodos y fácilmente, pudiéramos disfrutar de las riquezas celestiales que ha ganado para nosotros. ¿O tiene ese con su pobreza un significado más profundo, que implica que su pobreza es el camino mismo o paso que él abrió, y a través del cual deben ir todos los que quieran entrar plenamente en sus riquezas? ¿Significa eso que así como Él necesitó la pobreza de espíritu y cuerpo para morir al mundo, de modo que pudiera abrir para nosotros el camino a los tesoros celestiales, también nosotros necesitamos seguir sus pisadas y que solo a través de su pobreza actuando en nosotros, a través de la comunión con su pobreza, llegamos al disfrute perfecto de las riquezas que vino a traer? En otras palabras, la pobreza de Jesús es solo para Él o algo que deben compartir sus discípulos. Hay pocas características en la vida y el carácter de Cristo en las que no lo miremos como ejemplo. ¿Cuáles son las lecciones que nos enseña su santa pobreza? Es el derecho a poseer y disfrutar las riquezas de la tierra, tal como se practica ahora en la Iglesia en todos los lugares, parte de lo que Cristo ha conseguido para nosotros. ¿O es posible que la falta de fe en la belleza y la dicha de la vida de pobreza de Cristo Jesús sea parte de la causa de nuestra pobreza espiritual? ¿Que nuestra falta de la pobreza de Cristo sea la causa de nuestra falta de sus riquezas? No hay una sensación de bueno, si ha de ser, que hace que solamente pensemos en una parte, por amor a vosotros se hizo pobre, pero no tanto en la otra, por amor del cual lo he perdido todo. Al buscar una respuesta a estas preguntas, primero debemos darnos la vuelta y mirar a nuestro bendito Señor, por si tal vez el Espíritu Santo nos desvela algo de la gloria de este bendito atributo suyo. A menos que nuestro corazón se fije en nuestro Señor en la contemplación paciente y orante, y que esperemos que el Espíritu Santo nos dé su iluminación, podremos tener nuestros pensamientos acerca de esta pobreza divina, pero no podremos contemplar realmente su gloria o experimentar que su poder y bendición entran en nuestra vida. Que Dios nos dé entendimiento. ¿Por qué Cristo tuvo que hacerse pobre? Lo primero que debemos ver es el motivo, lo que hizo necesaria, esta pobreza terrenal de Cristo. Podría haber vivido en la tierra lleno de riquezas, y dispensarlas con mano sabia y generosa. Podría haber venido disfrutando de una competencia moderada, lo suficiente como para mantenerlo alejarlo de la dependencia y la falta de un hogar, que fueron su sino. En cualquier caso, pudo haber enseñado a su pueblo de todos los tiempos lecciones tan preciosas y necesarias como el uso correcto de las cosas de este mundo. Menudo sermón hubiera sido su vida sobre esas palabras de gran alcance, los que compran, como si no poseyesen. Pero no existía la necesidad divina de que su vida fuera de pobreza total. Al buscar la explicación, encontraremos dos clases de razones. Hay las que nos han remitido a su obra por nosotros como nuestro Salvador. Hay otras que tienen más que ver con su propia vida personal como hombre y con la obra que el Padre realizó en él mientras lo perfeccionaba a través del sufrimiento. De los motivos que se refieren a su obra, los principales se pueden citar fácilmente. La pobreza de Cristo forma parte de su completa y profunda humillación, una prueba de su perfecta humildad, su voluntad de descender a las profundidades más bajas de la miseria humana y de compartir al máximo todas las consecuencias del pecado. A lo largo de los tiempos se ha despreciado a los pobres y se ha buscado y honrado a los ricos. Cristo vino para ser, también en esto, despreciado y rechazado entre los hombres. La pobreza de Cristo siempre se ha considerado como una de las pruebas de su amor. El amor se deleita en dar, y el amor perfecto en darlo todo. La pobreza de Cristo es una de las expresiones de ese amor abnegado que no retuvo nada, y busca ganarnos para sí mediante la más absoluta abnegación por amor a nosotros. La pobreza de Cristo es su aptitud para simpatizar y ayudarnos en todas las pruebas que nos llegan fruto de nuestra relación con este mundo y sus bienes. La mayoría de la humanidad tiene que luchar con la pobreza. La mayoría de los santos de Dios han sido personas pobres y afligidas. La pobreza de Cristo ha sido para decenas de miles de personas la seguridad de que Él podía sentir amor por ellos, que incluso en su caso,
la necesidad terrenal debía ser la ocasión para la ayuda celestial, la escuela de una vida de fe, y la experiencia de la fidelidad de Dios el camino a las riquezas celestiales. La pobreza de Cristo es el arma y la prueba de su completa victoria sobre el mundo. Como Redentor nuestro, demostró por su pobreza que su reino no es de este mundo, que pese a lo poco que temía sus amenazas o su muerte, podía sentirse tentado a buscar ayuda en su riqueza o fortaleza. Pero estos motivos son más externos y oficiales. La importancia espiritual más profunda de la pobreza de Cristo nos es revelada cuando la consideramos como una parte de su entrenamiento como Hijo del Hombre, de su demostración de lo que debe ser la verdadera vida del hombre. La pobreza de Cristo formó parte de ese sufrimiento a través del cual aprendió obediencia y fue perfeccionado por Dios como nuestro sumo sacerdote. Para la naturaleza humana, la pobreza siempre debe ser una prueba. Fuimos hechos para ser reyes y poseedores de todas las cosas. No tener nada cuesta sufrimiento. La naturaleza humana de Cristo no fue, como enseñaron los docetas, una mera apariencia o presencia. Nunca hubo un hombre tan real e intensamente humano como Cristo Jesús, verdadero hombre del verdadero hombre. La pobreza implica dependencia de los demás, significa desprecio y vergüenza, a menudo acarrea necesidad y sufrimiento, siempre carece de los medios y el poder de la tierra. Nuestro bendito Señor sintió todo esto como hombre, y fue parte de ese sufrimiento a través del cual el Padre desarrolló su voluntad en su Hijo, y el Hijo probó su sumisión al Padre y su absoluta confianza en Él. La pobreza de Cristo formaba parte de su escuela de fe, en la que Él mismo aprendió primero, y luego enseñó a los hombres, que la vida es más que la carne y que el hombre vive no solo de pan, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. En su propia vida tenía que demostrar que Dios y las riquezas del cielo son más que suficientes para satisfacer a un hombre que no tiene nada en la tierra, que confiar en Dios para la vida terrenal no es en vano, que uno solamente necesita tanto como a Dios le place dar. En su persona tenemos el testimonio del poder que viene con la predicación del reino de los cielos cuando el predicador mismo es la evidencia de su suficiencia. La pobreza de Cristo fue una de las marcas de su completa separación del mundo, la prueba de que Él era de otro mundo y de otro espíritu. ¿Cómo ocurrió? Cuando el pecado entró en el mundo con el fruto bueno para comer y agradable a los ojos, así también el gran poder del mundo sobre los hombres está en las preocupaciones, posesiones y disfrutes de esta vida. Cristo vino a conquistar el mundo y expulsar a su príncipe, para recuperar el mundo para Dios. Lo hizo rechazando cualquier tentación de aceptar sus dones o buscar su ayuda. De esta protesta contra el espíritu mundano, su autocomplacencia y su confianza en lo visible, la pobreza de Cristo fue uno de los principales elementos. Él venció al mundo primero en las tentaciones con las que su príncipe intentó atraparlo, luego, y a través de eso, con su poder sobre nosotros. La pobreza de Cristo no fue un mero accidente o circunstancia externa. Fue un elemento esencial de su vida santa y perfecta, un gran secreto de su poder para conquistar y salvar, su camino a la gloria de Dios. La pobreza de los discípulos de Cristo. Queremos saber cuál será nuestra participación en esta pobreza de Cristo, si debemos seguir su ejemplo y, en su caso, hasta dónde. Estudiemos lo que Cristo enseñó a sus discípulos. Cuando les dijo, «Seguidme, seguid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres», los llamó a compartir con él su vida de pobreza, sin hogar, su estado de total dependencia del cuidado de Dios y de la amabilidad de los hombres. Más de una vez usó expresiones fuertes sobre abandonarlo todo, renunciar a todo, perderlo todo. Y queda claro que así lo entendieron por el hecho de que dejaron sus redes y costumbres, y dijeron, por boca de Pedro, «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido». El llamamiento de Cristo para seguirle a menudo se aplica como si fuera la invitación al arrepentimiento y la salvación. Este no es el caso en absoluto. Los principios que entraña la llamada tienen una aplicación universal, pero para exponerlos y llevarlos a la práctica de verdad es de gran importancia que primero comprendamos el significado de ese llamamiento en su intención original. Cristo apartó para sí un grupo de hombres que debían vivir con él en estrecha comunión, en total conformidad con su vida, bajo su entrenamiento directo. Estas tres condiciones eran indispensables para recibir el Espíritu Santo, para ser verdaderos testigos de él y la vida que había vivido y que iba a impartir a los hombres.
Con ellos como con él, la renuncia a toda forma de propiedad y la aceptación de un estado de pobreza era evidentemente una condición y un medio sin el cual no podía llegar la posesión total de las riquezas celestiales de tal manera que convenciera a los hombres de su valor. Con Pablo el caso parece haber sido muy poco distinto. Sin ninguna orden expresa de la que tengamos conocimiento, el espíritu de su maestro lo poseyó de tal modo, e hizo que el mundo eterno fuera tan real y glorioso para él, que su poder expulsivo hizo desaparecer todo pensamiento de propiedad o posición. Aprendió a expresar, como nadie más podría hacerlo, lo que debió de haber sido la vida más íntima de nuestro bendito Señor en las palabras que usa hablando de sí mismo, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Y en su maravillosa vida, así como en sus escritos, demuestra el peso que le da al testimonio sobre las cosas eternas cuando el testigo puede apelar a su propia experiencia de la infinita satisfacción que las riquezas invisibles pueden dar. En Pablo como en Cristo, la pobreza era la consecuencia natural de una pasión que lo consumía todo y lo convertía en un canal a través del cual el poder invisible podía fluir completa y libremente. La pobreza de Cristo en su Iglesia. La historia de la Iglesia nos cuenta una historia triste sobre el aumento de la riqueza y el poder mundanos y la pérdida proporcional del don celestial que se le había confiado, que era lo único que podía bendecir a las naciones. El contraste con el estado apostólico se aprecia con enorme claridad cuando leemos la historia que se cuenta sobre uno de los papas. Cuando Tomás de Aquino visitó Roma por primera vez y expresó su asombro por todas las riquezas que vio, el papa dijo: «Ya no podemos decir, no tengo plata ni oro». No cierto, fue la respuesta, y tampoco podemos decir, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La pobreza terrenal y el poder celestial han estado estrechamente aliados. Con el uno se había ido el otro. A lo largo de épocas sucesivas, llegó la convicción de que solo con el retorno a la pobreza se romperían los lazos terrenales y se recuperaría la bendición de lo alto. Se hicieron muchos intentos vanos por conseguir que la pobreza volviera a tener un lugar en la predicación y la práctica de la Iglesia, tal como había sucedido en los días de Pentecostés. A veces los esfuerzos serios de hombres santos se encontraron con un éxito temporal, para luego ceder nuevamente ante el terrible poder del gran enemigo, el mundo. Hubo varios motivos para este fracaso. Uno fue que los hombres no entendieron que en el cristianismo no es un acto o estado externo lo que aprovecha, sino solo el espíritu que anima. Se olvidaron las palabras de Cristo: «El reino de Dios está entre vosotros», y los hombres esperaron de la pobreza lo que solo el espíritu de Cristo, revelándose en la pobreza, podía lograr. Los hombres buscaron hacer de ella una ley, obligar con sus normas y reunir en sus hermandades a almas que no tenían una vocación interior o la capacidad para imitar a Cristo de esa forma. La Iglesia trató de investir a la pobreza con el manto de una santidad peculiar y con su doctrina de consejos de perfección. Ofrecer una recompensa por esta perfección superior. Enseñó que si bien lo que se ordenaba en el Evangelio era deber de todos, existían ciertos actos o modos de vivir que quedaban a elección del discípulo. No eran de obligación vinculante, seguir estos consejos era algo más que una simple obediencia. Era una obra de supererogación que, por lo tanto, tenía un mérito especial. De ahí se desarrolló la doctrina del poder que tiene la Iglesia para dispensar este mérito sobrante de los santos a los que le faltaba. Y en algunos casos, la pobreza se convirtió en una nueva fuente de justicia propia, entrando en alianza con la riqueza y proyectando su oscura y mortal sombra sobre aquellos que prometió salvar. En la época de la Reforma, la pobreza se había profanado tanto como parte del gran sistema de maldad que tenía que combatir, que al desechar esos errores, echó una parte de la verdad con ellos. Desde ese momento es como si nuestra teología protestante nunca se hubiera aventurado a preguntarse cuál es el lugar, el significado y el poder que Cristo y el apóstol realmente le dieron a la pobreza en su enseñanza y práctica. E incluso en nuestros días. Cuando Dios todavía está levantando no pocos testigos de la bienaventuranza de renunciar a todo para confiar en Él, y de no poseer nada para que uno pueda poseerle a Él más plenamente, difícilmente puede decirse que la Iglesia haya encontrado la expresión correcta para su fe en el espíritu de la pobreza de Cristo, como un poder que aún debe considerarse como uno de los dones que Él otorga a algunos miembros de su Iglesia. Nos percataremos de que no son pocas las dificultades a la hora de intentar formular la enseñanza de la Escritura a fin de cumplir con los puntos de vista de los creyentes evangélicos.
La pobreza de Cristo en nuestros días. He hablado antes de los errores relacionados con la enseñanza de los consejos de perfección. Y sin embargo, también había cierta verdad en esa enseñanza. El error fue decir que la mayor conformidad con Cristo no era un deber, sino una opción. La Biblia dice, y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Allí donde se conoce la voluntad de Dios, ésta debe ser obedecida. El error se habría evitado si se hubiera prestado atención a la diferencia de conocimiento o a la percepción espiritual que afectan a nuestra manera de entender el deber. Hay diversidad de dones y capacidades, de receptividad y crecimiento espiritual, de vocación y gracia, que marcan una diferencia, no en la obligación de cada uno de buscar la conformidad interna más completa con Cristo, sino en la posibilidad de manifestar externamente esa conformidad de la misma manera que se veía en Cristo. Durante los 3 años de su ministerio público, Cristo se entregó a sí mismo y todo su tiempo a trabajar directamente para Dios. Él no trabajó para su sustento. Escogió para sí discípulos que fueran a seguirlo en esto, abandonándolo todo para trabajar directamente en el servicio del reino. Para admitir a alguien en este círculo íntimo de sus elegidos, Cristo les exigió lo que no había hecho a aquellos que solamente venían en busca de salvación. Ellos debían compartir con él la obra y la gloria del nuevo reino, debían compartir con él la pobreza que no posee nada para este mundo. Por lo que se ha dicho anteriormente, está claro que no se puede establecer ninguna ley. No es una cuestión de leyes, sino de libertad. Pero debemos entender bien qué significa la palabra libertad. Con demasiada frecuencia se habla de la libertad cristiana como nuestra libertad para no vernos excesivamente restringidos a la hora de sacrificar nuestra propia voluntad o de disfrutar del mundo. Pero su verdadero significado es todo lo contrario. El verdadero amor pide ser lo más libre posible de sí mismo y del mundo para llevárselo todo a Dios. En lugar de la pregunta ¿hasta dónde puedo llegar como cristiano, y aún así ser libre de hacer esto o lo otro? El espíritu verdaderamente libre dice, ¿hasta qué punto soy libre para seguir a Cristo hasta el final? La libertad con la que Cristo me ha hecho libre me permite de verdad, impulsado por un amor que anhela la semejanza y unión más cercanas posibles con Él, renunciar a todo y seguirle. Entre los dones y el llamamiento que todavía dispensa a su Iglesia, ¿acaso no habrá algunos que por su espíritu todavía sean atraídos también en este sentido a llevar y mostrar su imagen? Es que no necesitamos tanto como cuando él y sus apóstoles estaban en la tierra, hombres y mujeres que den pruebas concretas y prácticas de que aquel que literalmente abandona toda posesión terrenal porque pone su corazón en el tesoro celestial, puede contar con que Dios le provea las cosas de la tierra. En medio de la confesión universal de mundanalidad en la Iglesia y en la vida cristiana, ¿no es esta precisamente la protesta que se necesita contra la sutil pero potente reclamo que el mundo nos impone? En relación con cada iglesia, misión y trabajo filantrópico se plantea esta pregunta: ¿cómo es que en los países cristianos se gastan cientos de millones en lujos y apenas unos escasos millones para la obra de Dios? Se hacen cálculos sobre qué se podría hacer si todos los cristianos fueran tan solo moderadamente generosos. Me temo que todos esos argumentos valen poco. La ayuda debe venir de una dirección distinta. Fue del círculo más íntimo que había reunido en torno a sí que Cristo pidió una pobreza tan absoluta como la suya. Es en el círculo más íntimo de los hijos de Dios, entre aquellos que hacen la más alta profesión de comprender las riquezas de la gracia y de entregarse totalmente a ella, que debemos encontrar a los testigos que su espíritu aún puede inspirar y fortalecer para que manifiesten su pobreza. Lo ha hecho y lo está haciendo. En muchos misioneros y oficiales del Ejército de Salvación, en muchos obreros humildes anónimos, su espíritu está elaborando este rasgo de su bendita semejanza. En tiempos en que estamos buscando un avivamiento más profundo entre los hijos de Dios, todavía lo hará de manera más abundante. Bienaventurados todos los que lo esperan para recibir su enseñanza, para conocer su mente y para manifestar su santa semejanza. Es a medida que el primer círculo, el más íntimo, demuestra el poder de su presencia, que el segundo y el tercero sentirán la influencia. Los hombres con menos recursos, que no sienten ningún llamamiento a la vida de pobreza, se verán constreñidos por el poder del ejemplo y se sentirán obligados a sacrificar mucho más de la comodidad y el disfrute en el servicio a Cristo de lo que nunca antes habían hecho.
Y los ricos verán cómo su atención se dirige a las señales de peligro que Dios ha puesto en su camino. LC 6 y 25, MT 6 y 19, 21, 1 Tim 6, 9, 10, 16, y con estos ejemplos, si no pueden compartir la pobreza de Cristo, al menos les ayudarán a poner sus corazones más intensamente en el tesoro celestial. Ser ricos en fe, ricos en buenas obras, ricos para con Dios, y a reconocerse a sí mismos como herederos de Dios, herederos de las riquezas de la gracia y de las riquezas de la gloria. La pobreza de Cristo y las riquezas que trae. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Su pobreza, no solo como objeto de nuestra fe, sino como una cuestión de experiencia y compañerismo, es el paso a través del cual se obtiene el acceso más amplio a sus riquezas. Presentemos juntos algunos de los aspectos que ya hemos señalado acerca de la bienaventuranza que suponen la pobreza de Cristo y su comunión voluntaria. ¿Qué ayuda para la vida espiritual? Es de gran ayuda echar el alma sobre Dios y lo invisible, darse cuenta de lo absoluto de su presencia y cuidado en las cosas más pequeñas de la vida diaria, y así la confianza en Dios se convierte en el verdadero muelle de cualquier interés temporal, así como espiritual. Y puesto que no es posible pedir la intervención de Dios para la comida diaria si un hombre no camina conscientemente en obediencia tierna y completa, vincula el alma con la voluntad y el camino de Dios mediante los lazos más estrechos. Las necesidades inmediatas del cuerpo, que con tanta frecuencia son nuestro mayor estorbo, se vuelven maravillosas ayudas para elevar nuestra vida entera a la comunión con Dios y para traer a Dios a todo lo que ocurre aquí abajo. Eleva el espíritu por encima de lo temporal y nos enseña a estar siempre contentos, cualquiera que sea nuestro estado, a regocijarnos y alabar siempre. Que protesta contra el espíritu de este mundo. No hay nada de lo que la vida cristiana sufra más que de la sutil e indescriptible mundanalidad que proviene de las preocupaciones o las posesiones de esta vida. A través de ella, el Dios de este mundo ejerce su poder oculto pero terrible. Esta es la Dalila en cuyo regazo el nazareo apartado para el Señor se vuelve impotente y duerme. Para despertar y sacudirse este sueño hace falta algo más que la predicación, algo más que la generosidad cristiana ordinaria, que coincide bastante con él. Pleno disfrute de todo lo que la abundancia puede proporcionar, se necesita. La demostración del espíritu y del poder con que Dios faculta a los hombres y les hace una bendición indescriptible, como su Señor, para renunciar a todo lo que puedan poseer en la tierra y probar y proclamar la suficiencia de las riquezas celestiales y la satisfacción que dan. La protesta contra el espíritu de este mundo se convertirá en la proclamación más poderosa del reino de los cielos, la revelación que se hace evidente de cómo el cielo puede tomar posesión incluso ahora. ¿Qué paso dará a la imagen y semejanza de Jesús? Adoramos a nuestro Señor en forma de siervo, y lo adoramos en ella como la manifestación más perfecta posible de la humildad y amor de Dios. Su pobreza era una parte integral y esencial de esa forma de siervo en que habitó. En todas las épocas, el amor de algunos no les ha permitido dejar de desear alcanzar la mayor conformidad posible con el bendito Señor. En él, lo externo y lo interno vivían en tal armonía que la conexión no era accidental, lo uno era la única expresión perfecta y apropiada de lo otro. En el cuerpo de Cristo hay gran diversidad de dones, no todo el cuerpo es ojo, oído o lengua. Por lo tanto, hay algunos que tienen el llamamiento y el don de manifestar este rasgo de su imagen, y por el bien de sus hermanos y del mundo, mantener vivo el recuerdo de esta parte demasiado descuidada de la siempre bendita encarnación. Bienaventurados aquellos a quienes su Santo Espíritu convierte en representantes de esta maravillosa gracia suya, que aun siendo rico, se hizo pobre. Esta pobreza de Cristo se convierte en un gran poder para enriquecer a otros. Es a través de su pobreza que nos hacemos ricos. Su pobreza en su pueblo trae la misma bendición. En la Iglesia, muchos que no sienten la vocación o que en la providencia de Dios no se les permite seguir su anhelo por ella, serán conmovidos y fortalecidos por la vista. Cuando algún testigo de testimonio de la bendición que supone la conformidad plena, otros que no estén llamados a este camino se sentirán impulsados, en medio de la propiedad que poseen y retienen, a buscar acercarse a este espíritu tanto como les sea permitido. La ofrenda cristiana no solo será más generosa en cantidad, sino más generosa en espíritu, en la disposición y la alegría, en la previsión y la abnegación real que la animará. También a través de su pobreza, mediante la pobreza de Cristo en ellos, muchos serán enriquecidos. Del mismo modo que un especialista se dedica a alguna rama limitada de, digamos, la ciencia médica,
y todos se benefician de la exclusividad de sus investigaciones, también a través de estos que aman y viven y manifiestan la pobreza de nuestro Señor, la Iglesia se vuelve mucho más rica. A través de ellos, la pobreza de Cristo tiene un lugar en muchos corazones donde no se conocía, y se ve cómo esto formaba parte de su victoria sobre el mundo, y cómo puede ser una parte de nuestra victoria que vence al mundo, nuestra fe. La pobreza de Cristo y nuestro deber. He dicho que no todos tienen la misma vocación. ¿Cómo vamos a saber cuál es nuestro llamamiento? Podemos permitir fácilmente que la ignorancia o los prejuicios, la autocomplacencia o la mundanalidad, la sabiduría humana o la incredulidad nos influyan, nos alejen de la sencillez del corazón perfecto y no nos permitan ver la plena luz de la voluntad perfecta de Dios. Veamos cuál es la posición donde se encuentra la seguridad perfecta, y donde podemos confiar con que contamos con la dirección y aprobación divinas. Hace 15 días estuve junto a la cama de un siervo moribundo de Dios, el reverendo Geo Ferguson, el director de nuestro Instituto de la Misión. Me contó que había estado meditando sobre un texto que había surgido mientras se preparaba para su clase sobre misiones. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Según creía, era como si alguien le dijera, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Sabes qué es eso? Su respuesta fue, no, señor, solo tú lo sabes, yo no. Y entonces surgió la pregunta, ¿cómo la nieve serán emblanquecidos? ¿Puedes lograr eso? ¿Puedes convertirte en eso? No, señor, no puedo, pero tú sí puedes. Y una vez más se le preguntó, ¿estás dispuesto a que yo lo haga? Sí, señor, por tu gracia estoy dispuesto a que hagas todo lo que puedes hacer. Las tres preguntas simplemente sugieren cuál es nuestro deber. La pobreza celestial de Jesucristo. ¿Sabes lo que es? Lo que es en Él, en sus discípulos y en Pablo, en sus santos en tiempos posteriores. Lo que sería en ti. Que la respuesta sea, no, Señor, tú lo sabes. Esto es lo primero que necesitamos, más que ninguna otra cosa. Si Dios abriera nuestros ojos para ver la gloria espiritual de nuestro Señor en su pobreza, en su renuncia completa a toda comodidad mundana o autocomplacencia, si viéramos la gloria divina de la cual es la expresión, si supiéramos lo infinitamente hermoso que fue para todos los santos ángeles, cuán infinitamente agradable resultó para el Padre, entonces deberíamos ser capaces de decir, en cierta medida, si era algo que deberíamos desear e imitar. Si viéramos su carácter celestial y el grado de semejanza con nuestro Señor que traería a nuestra vida, deberíamos decir: he hablado de lo que no conocía, oh, si Dios también me mostrara su gloria. En esto, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Antes de juzgarlo, ora por el Espíritu Santo para conocerlo. Luego viene la segunda pregunta. ¿Puedes lograrlo? ¿Puedes, a semejanza de Jesús, renunciar a todo lo que hay en el mundo por Dios y por tus semejantes, y encontrar tu gozo en las riquezas celestiales y en la bienaventuranza de la dependencia exclusiva de Dios? No, Señor, no puedo, pero tú sí puedes obrar. Ven y contempla al Hijo de Dios y adora mientras lo piensas. Fue Dios quien le hizo lo que era, y ese Dios puede, con su gran poder, obrar en mí su imagen divina. Pídele a Dios que revele mediante su Espíritu cuál es la pobreza de Jesús, y luego que actúe en ti tanto como puedas soportar. Ten esto por seguro, cuanto más profundo sea tu acceso a su pobreza, más rico eres. Y si la última pregunta llega a escudriñar tu corazón, ¿estás dispuesto a hacerlo? Entonces sin duda tendrás la respuesta a punto por tu gracia. Sí lo estoy. Puede que no veas ninguna salida a todas las complicaciones de tu vida. Tal vez temas que eso conlleve sacrificios y pruebas que no puedas sobrellevar. No tengas miedo, no puedes temer entregarte al amor perfecto de Dios para llevar a cabo su perfecta voluntad. Sin duda alguna Él te dará luz y fuerzas para que hagas lo que Él realmente quiere que hagas. El trono de las riquezas, el honor y la gloria al que ha sido exaltado el Cordero debería ser la prueba cierta de que no existe un camino más seguro para nosotros a la riqueza y el honor que a través de su pobreza. El alma que con sencillez se rinde a la dirección de su Señor, encontrará que la participación en su sufrimiento conlleva, incluso aquí, la participación en su gloria. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.